Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Guía de Diseño Hidrológico para Sistemas de Alcantarillados Pluviales, a cargo del ingeniero Rafael Oriamuno Vega. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que las consultas quedarán para el final de la conferencia. Estas serán respondidas en vivo siempre y cuando tengamos una cantidad prudente de preguntas. En caso de que sean demasiadas, estaremos respondiendo unas cuantas y luego se les enviará vía correo electrónico a todos los participantes con todas las respuestas. Ahora bien, recordarles que la conferencia está siendo grabada y será colocada en, en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Y presento a nuestro panelista del día de hoy, el ingeniero Rafael Oreamuno Vega. Es ingeniero civil con un máster en hidrología e hidráulica fluvial. Es profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, consultor en hidrología y diseño hidráulico de estructuras. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Rafael Oreamuno para que inicie con la conferencia del día de hoy. Adelante, don Rafa. Muchas gracias, Carol, y buenas noches a todas las personas que están participando de este webinar. Solo voy a hacer una pequeña corrección. Yo fui profesor por 35 años en la Escuela de Ingeniería Civil, pero ya estoy retirado de la academia. Así que ese es como el único pequeño detalle, pero de cualquier manera, muchas gracias por la presentación, Carol. Eh, Hoy vamos a presentar los aspectos quizá más relevantes de la guía de diseño hidrológico para sistemas de alcantarillados pluviales. Esta guía forma parte de un documento más amplio que se pretende que alcance el estatus de código en el entendido de que es un código hidrológico para el diseño de estructuras hidráulicas, bueno, como los sistemas de alcantarillados pluviales, drenajes menores de carretera, pasos de alcantarilla, puentes. Entonces, tiene un alcance mayor, pero sin embargo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos solicitó que le diéramos prioridad a la parte de alcantarillados pluviales en vista de la problemática de las inundaciones urbanas que estamos viviendo en el país. Eh, para llevar a cabo este proyecto del Código Hidrológico, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos presentó vamos a ver por qué no pasa allá. Eh, Les decía que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos eh, montó una comisión que llama comisión paritaria, que es que hay un representante por cada colegio y entonces pues tenemos a la arquitecta Yolanda Rivas como representante del Colegio de Arquitectos, al ingeniero Ignacio del Valle, representante de CIEMI, don Marcos González del Colegio de Ingenieros Topógrafos, doña Jessie Vega del CITEC, don Luis Castro, que es como nuestro auditor, digamos, es el que representa al Colegio Federado, y mi persona, que represento al Colegio de Ingenieros Civiles. La guía como tal tiene nueve capítulos. Hay una introducción en la cual se presenta la importancia de esta estructura y cómo hemos llegado a la problemática de las inundaciones urbanas que estamos viviendo hoy en día. Y a partir de ahí se establecen, digamos, primero una serie de capítulos en términos de estudios básicos e información básica como la topografía del cuerpo receptor, que este puede ser el cauce de un río o un sistema de alcantarillado pluvial existente, los estudios de hidrología, los estudios de hidráulica, los sistemas de amortiguamiento y a partir de ahí, pues entonces tenemos ya una serie de características o definiciones o especificaciones, tal vez más bien, para lagunas de detención, los sistemas de detención con bombeo, los pavimentos
con adoquines de concreto o con concreto permeable y la parte de la infraestructura verde. Entonces, tal vez el punto de arranque eh, de esta presentación viene a ser la pregunta de por qué son importantes los sistemas de alcantarillado pluvial. Pareciera ser como una pregunta como retórica, ¿verdad? Pero en realidad algunas veces, y esta es una opinión muy personal, creo yo que no le hemos dado la importancia al sistema pluvial que realmente tiene. Y debemos verlos como una infraestructura que es esencial para el desarrollo y el crecimiento económico de un país. Tiene como objetivo fundamental recoger y transportar de manera segura las aguas de escorrentía superficial de las áreas urbanas hasta un punto donde puedan ser desfogadas en un cuerpo receptor sin ocasionar daños aguas abajo. Y aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. Digamos, la primera es recoger y transportar agua de manera segura. Y la foto que está puesta ahí es una foto de la zona del Cantón de Montes de Oca, no es la zona de la entrada a la Universidad de Costa Rica por derecho, pero ahí podemos ver que, eh, punto uno, no estamos recogiendo el agua y toda esa agua que está saliendo por ahí fluye por las calles. En el Cantón de Montes de Oca hay pendientes también muy fuertes, por lo tanto, cuando fluye, tampoco lo hace de manera segura para los habitantes del cantón. Y por otro lado, el, el otro punto básico es que puedan ser desfogadas en un cuerpo receptor sin ocasionar daños aguas abajo, lo cual creo que tampoco lo estamos cumpliendo, porque las inundaciones en términos generales, no solo las urbanas, tienen la connotación particular de que quien las genera no las sufre. O sea, yo puedo impermeabilizar en mi casa y el vecino también, y luego impermeabilizamos otro lote por aquí y otra construcción por allá, y toda esa agua fluye hacia aguas abajo, o sea, no se queda en el punto donde se generó el exceso de escorrentía, sino que fluye hacia aguas abajo, y entonces el que sufre el problema es el que queda aguas abajo de quien ocasiona el problema. Entonces, esto nos hace tener que plantearnos en términos de los objetivos de diseño de un sistema pluvial, si realmente estamos abarcando los, las condiciones y los objetivos que un sistema como este requiere. Adicionalmente, lo que se pide al sistema de alcantarillado pluvial es que funcione adecuadamente, es decir, que reduzca el impacto de las inundaciones urbanas y de esta manera ayude a mantener activa la economía. Y esto es un punto importante, ¿verdad? Porque, digamos, igual esta foto está puesta con toda la premeditación y alevosía, ¿verdad? Porque tenemos que pensar que la inundación que se produce en las zonas urbanas no es con agua limpia. Y entonces, en esta, que es más bien de un sector de desamparados, pues podemos ver que la transmisión de enfermedades que se propagan con el agua o la probabilidad de que se generen enfermedades que se propagan con el agua es muy, muy alta. Y ahí tendríamos, pues, eventualmente gente que va a dejar de ir a trabajar porque se enfermó a raíz de una enfermedad que sufrió por causa de una inundación. De la misma manera, si disminuimos la frecuencia de las inundaciones, pues entonces también disminuimos los tiempos de inactividad de las personas debido a las inundaciones. Hoy en día, pues efectivamente hay gente que puede trabajar desde su casa haciendo teletrabajo. Habrá que ver si la casa queda en condiciones de hacer teletrabajo al momento de una inundación, pero ya sea porque la vivienda sufrió o la oficina sufrió una inundación y no se puede utilizar, o porque las personas no se pueden desplazar hacia sus trabajos porque hay carreteras inundadas o hay infraestructura dañada, pues entonces va a haber tiempos de inactividad que reducen la productividad de
de las personas en términos de su trabajo. De igual manera, pues reducir los retrasos en el tráfico debido a la inundación en las carreteras, que es un costo que generalmente no contemplamos, ¿verdad? En el sentido de que a veces, si se dañó alguna infraestructura, tengo que hacer un recorrido mayor o tengo que estar en una fila y eso implica un gasto adicional de combustible que también incide directamente en el factor económico del país. Y pues en términos generales lo que pretendemos es que esta infraestructura, como cualquier otra infraestructura, ayude a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces, como pueden ver, es una infraestructura muy importante y aquí les muestro una, una inundación que se produce en la carretera que comunica Flores con Belén, eh, por ruta 1, por donde está la Firestone. Toda esa agua que ustedes ven ahí no es que se haya desbordado ningún río. Toda esa agua es excedente del pluvial de Flores que el sistema pluvial no pudo manejar. Y la gente de la Firestone, bueno, la Brixton es ahora, nos ha dicho que este tipo de inundaciones lo sufren alrededor de 4 a 5 veces al año en promedio. O sea que volvemos al punto de recoger y transportar de manera segura el agua de escorrentía superficial, cosa que no estamos haciendo apropiadamente. De igual manera, esta creo que la hemos visto también este año, esto es Ruta 1, y en dirección San José Alajuela, esta sí es la quebrada seca que se desborda, pero no solo se desborda por el exceso de escorrentía, sino que también vean la cantidad de desechos que arrastra la corriente y esto pues obstruye la alcantarilla que está sobre Ruta 1 y hace pues que el, el agua se desborde, pase por encima de la corona de la alcantarilla e inunde la Ruta 1 y la barrera que separa los 4 carriles pues actúa prácticamente como un dique y entonces la vía que se ve mayormente afectada es en dirección San José Alajuela. Este año por lo menos una vez la hemos visto y sé que se ha producido anteriormente, después del 2020, al menos en un par de ocasiones que pueda recordar. Aquí, bueno, quiero que vean esta parte de acá. Esa parte de ahí lo que indica es que el sistema del alcantarillado pluvial, que esto es en un parque industrial en Heredia, está trabajando a presión. Y una de las condiciones específicas en términos del diseño hidráulico del sistema del alcantarillado pluvial es que no debe trabajar a presión. Entonces, ahí podemos ver la consecuencia, pues que el agua o el sistema pluvial no tiene la capacidad para transportar el volumen que le está llegando, eh, entra a presión y entonces el agua empieza más bien a salir por los tragantes y por las tapas de las alcantarillas y empieza también a generar una inundación en el sector urbano. Y aquí, bueno, aquí lo pueden ver en el proceso donde está entrando a presión, ¿verdad? Eso es lo que no debería suceder o al menos, digamos, si se diseña para un cierto periodo de retorno, hablemos de mínimo 10 años que establece acueductos y alcantarillados y ahora una gran cantidad de municipalidades estaban pidiendo que esto se diseñe con mínimo 25 años de periodo de retorno, pues que una vez en 25 años en promedio el sistema entre a presión no debería ser problema. El problema es que actualmente está entrando a presión prácticamente con cada lluvia que se genera sobre las áreas urbanas. Ahora, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de acá? Bueno, el problema tal vez más importante ha sido una falta de planificación y ordenamiento urbano
congruente con las características físicas y climáticas del territorio. Nuestras ciudades han crecido de manera muy espontánea. Hemos utilizado el territorio prácticamente sin ningún orden ni concierto, y el sistema pluvial no creció ni se adaptó a ese crecimiento urbano, ni tampoco a las características físicas y climáticas del país. Entonces, tenemos una tasa de crecimiento urbano que ha sido mayor a la tasa de mejora y ampliación de los alcantarillados pluviales. Adicionalmente, tenemos una falta de regulación normativa para el manejo de la escorrentía superficial, ¿verdad? Para los nuevos desarrollos urbanísticos, lo cual pues ha afectado comunidades, usuarios, a la infraestructura misma por el desbordamiento del mismo sistema pluvial y de ríos y quebradas. Y aquí les dejo una muestra, ¿verdad? Esta es la cuenca del río María Aguilar. Esta es en el año 1948 y esta mancha que se ve aquí, esto es San José, y esta otra que se ve aquí, esto es San Pedro de Montes de Oca. En el 97 prácticamente la ciudad de San José había absorbido a San Pedro de Montes de Oca y se extendió hacia el oeste. Pero 20 años más tarde, la densificación urbana prácticamente cubrió poco más de la mitad del área de drenaje de la cuenca del río María Aguilar, y al 2013 ya se ha venido desarrollando la parte más alta de la cuenca del río María Aguilar. Entonces, ustedes pueden ver que en 70 años de tiempo, en ese intervalo, prácticamente hemos pasado de una zona que era mayoritariamente permeable a una zona mayoritariamente impermeable. Y el excedente de escorrentía que genera este cambio de esta condición a esta otra condición, no lo incorporamos, perdón, en el sistema del alcantarillado pluvial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un sistema o un área de drenaje que es mayoritariamente permeable, tenemos procesos de intercepción que son muy importantes, tenemos procesos de infiltración. Por la misma rugosidad del terreno, tenemos un flujo que es más lento hacia los cauces de los ríos, y los cauces de los ríos también, al no tener restricciones laterales, tienden a desbordarse, pero incrementando el área de inundación y no el nivel del agua en el cauce del río o en la zona donde se desborda. Cuando cambiamos esto por una zona impermeable, pues entonces se elimina la intercepción, se elimina o se disminuye en gran medida la infiltración, lo cual también afecta la recarga de los acuíferos. Tenemos un agravante adicional, que es que hay un lavado de contaminantes que se da sobre las zonas impermeables, una respuesta más rápida de la cuenca, y al restringir lateralmente los cauces de los ríos, pues lo que hacemos es levantar el nivel del agua, lo que incrementa el riesgo, bueno, el riesgo, más bien el peligro, digamos, a que se ve sujeta la gente cuando nivel del agua sube más allá de lo que hubiera subido si no tuviéramos la restricción lateral. En esta de aquí lo que vemos es que en una zona permeable, pues normalmente tenemos como un 40% de la evapotranspiración, un 25% de infiltración superficial y un 25% de infiltración profunda, y la escorrentía superficial aquí la ponen como alrededor de un 10%. Realmente en un país como Costa Rica, con las intensidades de lluvia, esto puede llegar a un 20 o a un 25% en zonas
con vegetación densa, ¿ya? El estudio no es de Costa Rica, pero nos sirve, digamos, de ejemplo, porque conforme la zona se va impermeabilizando, pues entonces vamos perdiendo procesos de evapotranspiración, de infiltración, se va incrementando la escorrentía superficial y eso hace entonces que el ciclo hidrológico se vea fuertemente alterado. Entonces, como veremos un poco más adelante, la idea de incorporar una serie de elementos dentro de los sistemas de alcantarillado pluvial es que recuperemos en la parte de la ciudad que ya perdimos parte de estos procesos y que con los nuevos desarrollos más bien incorporemos elementos que nos permitan mantener, eh, pues parcialmente al menos, procesos hidrológicos que hemos perdido con el desarrollo urbano. Entonces, lo que pretendemos con la guía para el diseño hidrológico de sistemas de alcantarillados pluviales es hacer un mejor manejo de la escorrentía urbana, viéndola como un sistema integral, o sea, que involucre el drenaje, la geometría, el amortiguamiento, los procesos naturales y que vayamos teniendo normativa que nos ayude a mejorar el diseño. La perspectiva de diseño debe incorporar las características espaciales y temporales de la precipitación, así como las características físicas del área de drenaje y del cuerpo receptor, para lo cual vamos a necesitar mayor información meteorológica, un mayor nivel de detalle de los patrones de la escorrentía y un mejor análisis de la capacidad de transporte del cuerpo receptor, sea este eh, un río o un sistema de alcantarillado pluvial existente. Y aquí un punto muy importante, digamos, es el manejo correcto de la escorrentía superficial como responsabilidad de los gobiernos locales, pero también de la ciudadanía, en el sentido de usar apropiadamente la infraestructura y no como hemos venido haciendo, como un sistema para almacenamiento y transporte de desechos sólidos. Entonces, ¿qué pide la guía? En primera instancia, con respecto a la topografía, se especifican los requisitos mínimos que debe tener el levantamiento topográfico para el diseño hidrológico y para el diseño hidráulico de un sistema de alcantarillado pluvial, la información necesaria para cuando el cuerpo receptor es un río o para cuando es un alcantarillado pluvial existente, y luego, pues se brindan una serie de indicaciones metodológicas porque hemos visto que a veces algunos concursos plantean el uso de metodologías que ya han sido superadas por los equipos de levantamientos topográficos actuales. Entonces, básicamente es como un apoyo a los ingenieros topógrafos de que son metodologías que son no solo igualmente válidas, sino que pueden ser inclusive mejores o más precisas que metodologías que usábamos hace tal vez 40 o 50 años. Entre los requisitos que se especifican para la topografía está la distancia mínima a lo largo del cuerpo receptor cuando este es el cauce de un río. Esta se está especificando en 500 metros. El ancho del corredor a lo largo del cauce del río, específicamente para levantar infraestructura existente, como puentes, pasos de alcantarillas, otros desfogues que afectan las condiciones de flujo del cuerpo receptor y que deben ser tomadas en consideración al momento de hacer el diseño del desfogue pluvial, así como los elementos del alcantarillado pluvial que se deben levantar cuando el cuerpo receptor es un alcantarillado existente. Con respecto a la hidrología, se caracteriza la información en términos de lluvia y caudal para la cuenca y el proyecto, es decir, aquí se está pidiendo que se tiene que hacer un estudio hidrológico del cuerpo receptor, es decir, en el punto donde se va a desfogar el agua, se tiene que establecer
cuál es el hidrograma de la creciente y cuáles son los niveles que se alcanzan con el hidrograma de la creciente. Se preguntarán ustedes por qué el hidrograma. O sea, estamos pasando de un caudal máximo instantáneo que normalmente utilizamos para diseño a un hidrograma de crecientes. Bueno, en algunas zonas, particularmente las zonas más planas, es posible que para poder desfogar tengamos que desfogar en un nivel que puede ser un nivel que alcance el agua con una creciente menor a la creciente de diseño. Y eso puede perfectamente manejarse eh, desde el desfogue pluvial, pero es muy importante saber cuánto tiempo y hasta dónde va a quedar cubierto el cabezal de desfogue por la creciente, porque podría ser que se diseñe para la creciente con 25 años de periodo de retorno, pero con la de 10 años ya el nivel del agua en el cuerpo receptor tapa el 10% del área hidráulica del cabezal de desfogue. Bueno, eso puede no representar ningún problema. Este, pero con la de 15 años de periodo de retorno o con la de 20 va a tapar dos terceras partes del área hidráulica. Bueno, pero puede ser que lo tape por 10 minutos o puede ser que lo tape por 5 o por media hora. Bueno, el, la reducción en el nivel de eficiencia del desfogue pluvial pues va a tener un impacto hacia aguas arriba que puede hacer que el pluvial entre a trabajar a presión bajo una creciente menor a la creciente de diseño. Bueno, ¿por cuánto tiempo? 5 minutos, 10, o sea, voy a tener desbordamientos en algún punto, porque eso me va a permitir también poder establecer si necesito en alguna parte del pluvial algún sistema de amortiguamiento para manejar ese volumen que durante un cierto periodo de tiempo no voy a poder desfogar por los niveles de agua que se presentan en el cuerpo receptor. El otro punto importante es que para el área del proyecto se está pidiendo que se hagan dos análisis hidrológicos. Uno es bajo la condición actual de uso de la tierra y el otro es bajo la condición que se propone alcanzar con el desarrollo del proyecto. Porque básicamente lo que vamos a tener es que antes de urbanizar esto que está aquí, va a ser lo que va a drenar del área del proyecto. Este va a ser el volumen y este el caudal máximo. Y una vez que eso se desarrolle, en términos urbanos, pues vamos a tener un incremento en volumen y un incremento en caudal máximo. Entonces, como mínimo, este excedente de volumen es lo que se tiene que manejar con el sistema de amortiguamiento que se diseñe para el proyecto. Y ese se pone como mínimo porque puede perfectamente ser que incluso este caudal y este volumen, antes de que se dé el desarrollo, el sistema, ya sea el pluvial existente o el cuerpo receptor, no lo pueden manejar. Entonces, hay municipios que están pidiendo, por ejemplo, que de lo que produce el área del proyecto en verde, autorizan el desfogue del 50% y el resto tiene que ser manejado en el área del proyecto. Entonces, por eso es que se pide que se hagan dos análisis, uno bajo la condición actual y otro bajo la condición futura propuesta. Esto es básicamente lo que estábamos comentando. Y hay un capítulo de hidráulica de canales abiertos, fundamentalmente pues para recordar unos principios de hidráulica de canal abierto, pues porque el sistema pluvial debe trabajar bajo régimen de canales abiertos y aquí hay eh, un principio adicional, digamos. Tradicionalmente hemos diseñado los pluviales utilizando la condición de flujo uniforme y permanente, lo que nos permite utilizar la ecuación de Manning o la ecuación de Chesy para calcular niveles y velocidades. El pluvial es una estructura muy particular y dentro de las particularidades que tiene es que
el régimen de flujo que se presenta es de flujo no uniforme y no permanente. Esas condición de flujo no la utilizábamos anteriormente, puesto que las ecuaciones que representan esa condición, pues eran condiciones que no, eran ecuaciones que no tenían o no tienen todavía una solución analítica y por lo tanto había que resolverlas usando análisis numérico y una serie de cosas que lo hacía muy engorroso el resolverlas. Hoy en día, con la capacidad de cómputo que se tiene y con las investigaciones que han hecho los profesionales en matemáticas en la parte de análisis numérico, ya ese problema se ha obviado y modelos como el SWMM de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el cual menciono por ser un modelo simple y además de uso gratuito, incorporan la solución de las ecuaciones de flujo bajo condiciones de flujo no uniforme y no permanente. Entonces, la guía está pidiendo que se diseñen los sistemas de alcantarillado pluvial bajo condiciones de flujo no uniforme y no permanente. Eh, el objetivo eventualmente es que podamos representar de mejor manera el flujo que se presenta en el pluvial. Tenemos después un capítulo de sistemas de amortiguamiento y, bueno, no solo amortiguamiento y lagunas de detención, hay otros sistemas de amortiguamiento que ahora los vamos a ver muy rápidamente, pero como mencionábamos anteriormente, el objetivo es que el caudal de escorrentía que se genera en el proyecto no sobrepase la capacidad del cuerpo receptor o al menos que se mantenga el caudal que se generaba antes del proyecto. ¿Qué es esto que vemos aquí, verdad? Esta es la condición de escurrimiento antes de que se desarrolle el proyecto. Esta es la condición después del proyecto y esta línea puntuada es con el sistema de amortiguamiento. Es decir, es un sistema que llegado a un punto no va a generar más caudal que el que se genere en verde o el que me indique el gobierno local y el resto de volumen lo manejo eh, en el proyecto. Y esto es una condición que se da por condiciones hidráulicas, no tiene nada que ver con tiempos de retención, como algunos gobiernos locales piden de retener el agua media hora, 45 minutos, 20 minutos. El retener el agua no es una garantía del amortiguamiento. ¿Ya? Este es un esquema de una laguna y un detalle muy importante es que entre las particularidades que tienen los sistemas de amortiguamiento es que cumpliendo para el mayor evento, es decir, el evento de diseño, digamos, la tormenta con 25 años de periodo de retorno, no necesariamente se cumple para eventos menores. Entonces hay que revisar que el amortiguamiento se dé para todas las tormentas. Rápidamente voy a pasar por aquí, ¿verdad? Digamos, si se tiene una laguna de amortiguamiento como esto, y tengo un sistema de salido conformado por un vertedor de emergencias y una serie de orificios versus un solo vertedor y un solo orificio, digamos que se me pide que diseñe hasta para la tormenta con 25 años de periodo de retorno. Entonces, si este es el hidrograma anterior y este es el hidrograma perdón, si este es el hidrograma que se produce ya con el uso propuesto del proyecto, este sería el hidrograma de salida si utilizamos esta estructura y este sería el hidrograma de salida si utilizamos esta estructura. Y como vemos, si el límite del caudal es esta línea que está acá, pues entonces ambos cumplen. Pero si ahora revisamos la tormenta con 5 años de periodo de retorno, vemos que para esta estructura, esta cumple, pero para la otra estructura, esta no cumple, porque si este era, este de aquí, el caudal límite, me estoy sobrepasando de ese caudal.
Entonces tengo que garantizar no solo para la máxima, sino para todas las menores a la máxima, que el amortiguamiento se va a dar en función de lo que pide el gobierno local. Rápidamente, sobre todo para zonas muy planas y zonas costeras, también hay eh, un capítulo para sistemas de amortiguamiento con equipo mecánico, particularmente bombeo. También tenemos la parte de concreto permeable, en el cual pues no es solo el concreto, es un sistema donde aquí se tiene una base y una subbase que son granulares sin compactar, pero confinadas, de manera que el agua pueda infiltrar. Si el terreno debajo de esto es permeable, pues se puede quedar así, digamos, básicamente base, subbase y zona de infiltración, pero si no, si tenemos unas arcillas o algún material fuertemente impermeable, pues entonces se coloca un subdrenaje en el fondo para drenar el agua que se almacenó en la base y en la subbase y dejar estos vacíos del material libres para el siguiente evento de tormenta. Eh, y luego, y eso es tal vez a donde quería llegar, es la parte donde hicimos más énfasis, que es la parte de infraestructura verde, que son los sistemas que utilizan vegetación y suelo para mantener o recuperar los procesos hidrológicos que se pierden o se disminuyen con el desarrollo urbano, como son la intercepción, el encharcamiento, la infiltración, la percolación, la evaporación y la transpiración. No es una idea nueva, creo que todos hemos oído hablar de los jardines colgantes de Babilonia y han sido catalogados como una de las maravillas de la antigüedad, y lo que pasa es que aparentemente se nos olvidan estas cosas y entonces estamos descubriendo la infraestructura verde bastantes siglos, creo que más de 20 siglos después, ¿verdad? Este, en términos generales, la infraestructura verde contempla una capa vegetal, el sustrato de soporte para la vegetación, una lámina de drenaje con geotextil y la capa de impermeabilización anti-raíz. La Comisión del Código Hidrológico definió infraestructura verde como la infraestructura, como los sistemas, perdón, de manejo de escorrentía superficial que utilizan vegetación y suelo para mantener o recuperar los procesos hidrológicos de intercepción, encharcamiento, infiltración, percolación, evaporación y transpiración. Eh, el objetivo es utilizar la naturaleza como modelo y recuperar estos procesos hidrológicos incorporándolos al sistema de drenaje. Entonces, voy a mostrar algunos ejemplos que se han desarrollado en otros países muy exitosos, ¿verdad? Digamos, esta de aquí es una planta de tratamiento en el lago Moss, en Wallishofen, en Zurich, en Suiza. Esta es la Academia de Ciencias de San Francisco en California, que es un edificio diseñado específicamente bajo la condición de infraestructura verde para regular temperatura, para disminuir escorrentía, es decir, justo todos los conceptos y principios hidrológicos que señalamos anteriormente. Este es un edificio de apartamentos en Milán, conocido como el Bosco Vertical, donde se plantaron más de 2.000 árboles diferentes. Bueno, tal vez no todos son diferentes, pero bueno, sí, creo que eran especies distintas en los diferentes balcones, y la gente del edificio dice que eso le ha ayudado inclusive con la regulación de temperatura y les ha disminuido la factura térmica tanto en la época de verano, con disminución de aire acondicionado, como en la época de invierno con el uso de calefacción. Entonces, aparte de estos ejemplos, tenemos también, por ejemplo, arborizar áreas de drenaje, ¿verdad? ¿Qué consiste en sembrar árboles en las zonas verdes de follaje denso, o sea, lo más denso posible, para mantener un fuerte nivel de intercepción? Esto disminuye la escorrentía superficial debido al volumen de agua que se almacena en la vegetación
y además pues mejora el paisaje urbano. También tenemos zanjas de árboles, que es un conjunto de árboles que están conectados bajo tierra por medio de un sistema de infiltración. Aquí les muestro un ejemplo, digamos, aquí están los árboles. Esto perfectamente podrían ser adoquines o pavimento permeable y aquí tenemos la zona donde se hace el almacenamiento, se promueve la infiltración y el excedente, ya lo que no se puede retener aquí, pues por medio de una pequeña estructura vertedora, se desfoga hacia el alcantarillado pluvial. Tenemos sistemas de infiltración que pueden ser lagunas, zanjas, jardines de tormenta o pavimentos permeables. Aquí tenemos una laguna de infiltración, o sea, es un sistema donde la laguna pues no se le pone ningún tipo de geotextil o material impermeable y pues tenemos una entrada por un lado y una salida por otro y el agua se retiene temporalmente aquí, se drena eh, en un plazo no mayor de 24 horas, donde una parte se infiltra y el excedente que no pudo infiltrar, pues se drena hacia el alcantarillado pluvial. Este es un esquema de las zanjas de infiltración, o sea, es una zanja con material permeable, la zanja es de ancho variable, pero se ven así, digamos, aquí tengo la acera y aquí tengo la zanja de infiltración donde parte del agua de la carretera o de la calle la puedo direccionar a esta zona, lo mismo que el agua, la escorrentía de la acera o de esta zona verde que tengo acá. Los jardines de tormenta que están siendo muy utilizados en ciudades fuertemente urbanizadas como Hong Kong, por ejemplo, donde aquí tengo una entrada de agua, aquí tengo el jardín, esto puede ser en una casa perfectamente, ¿verdad? Aquí tengo la parte de la infiltración, aquí tengo un vertedor, digamos, para que si el agua pues, sube mucho de nivel no me inunde la casa, que igual por medio de una tubería permeable, con orificios, ranurada, puede contribuir a la infiltración y esto pues se conecta al pluvial, es decir, todo el agua que viene del techo de la vivienda, pues en lugar de que llegue directo al pluvial, pues la paso por este jardín de tormenta primero, de manera que genero o recupero procesos de infiltración, de intercepción, de almacenamiento en el suelo, evaporación, es decir, procesos que pierdo con el desarrollo urbano. Tenemos los pavimentos permeables tipo adoquines o los concretos permeables que acabamos de ver. También hay pozos de infiltración, que es una estructura vertical con una tubería perforada, donde pues el agua al ir bajando y acumulándose en el pozo, también igual puede ir saliendo lateralmente y promoviendo la infiltración. ¿Qué beneficios tenemos? Bueno, ya vimos en la parte de la escorrentía, pues la captación del agua pluvial, infiltración del agua en el subsuelo y perforación hacia mantos más profundos, reducción de inundaciones, prevención de riesgos hidrometeorológicos, recuperar la regulación del ciclo hidrológico, pero también ganamos en biodiversidad, sistemas ecosistémicos, al recuperar hábitats naturales, hay absorción de CO2, salud de los ecosistemas y conectividad ecológica, lo mismo que con el espacio público, ¿verdad? Al haber una mayor regulación climática es más agradable el ambiente de la ciudad, lo que mejora la habitabilidad. Hay cohesión y organización social, se mejora la estética del paisaje, lo que promueve recreación y esparcimiento. Y esto, pues, según algunos estudios sociológicos, produce bienestar psicológico y mejora la salud pública. ¿Qué es lo que pretendemos alcanzar eh, con esta guía y eventualmente código hidrológico? Pues que nuestras ciudades se conviertan en el concepto que se ha desarrollado, sobre todo en Asia, en ciudades esponja, que las ciudades tengan pues este desarrollo, ¿verdad? Con estas zanjas de infiltración acá,
o este manejo de escorrentía o paredes verdes, de manera que a través de los sistemas de drenajes las zonas inundables queden diseñadas, que la infraestructura verde ayude a disminuir las inundaciones y que evite la acumulación del agua sobre un pavimento impermeable. En resumen, es tener un trabajo interdisciplinario con mayor participación de todos los actores. Esto implica ingenieros y arquitectos, así como ciudadanos, la sociedad en general, lo cual implica un cambio de paradigma, particularmente en los usuarios, con una visibilización de la problemática y sus consecuencias y comprendiendo que la solución de este problema es una responsabilidad compartida por todos. Muchas gracias. Pensé que tenía problemas con la conexión porque no lo escuchaba. Ah, ya. Listo. Pues espero que me Muchísimas. hayan escuchado, porque qué pena. Bueno, yo lo estaba escuchando bien, fue al final. No sé Ah, si. bueno, perfecto. Ok, bueno, abrimos el espacio para consultas. Pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas y nosotros la vamos contestando en este momento. Al momento no tenemos ninguna. Vale. Espero que haya sido por claridad y no porque no me escucharon. Todo demasiado claro, dice. No, no, sí. Ok, tenemos una es anónima. Al corto plazo, ¿qué se puede hacer para solucionar? Muy interesante, En, dice. en el corto plazo, digamos, hay dos cosas. Una es ir incorporando estos nuevos elementos de amortiguamiento en el sistema pluvial cuando se diseñe un nuevo proyecto. Y la otra, digamos, ya está particularmente más en el ámbito de lo que son los gobiernos locales, por ejemplo, se pueden ir haciendo pequeñas sustituciones, digamos, Curridabat, por ejemplo, ha empezado a transformar las cunetas en cunetas verdes, es decir, le quito el concreto a la cuneta, le pongo en el fondo un material permeable y eso lo protejo con césped. Eso genera infiltración y luego en las cajas de registro le quito el fondo y también sustituyo el fondo por material permeable. Lo profundizo un poquito y pongo material permeable. Entonces, eso también genera pequeños almacenamientos en cada caja, pero también lo que se vaya quedando ahí también empieza a infiltrar. Entonces, eso va reduciendo poco a poco los volúmenes que llegan a los cuerpos receptores y también va reduciendo eh, la escorrentía que maneja el sistema pluvial. A veces la gente dice, bueno, pero es que lo que acaba en una caja de registro es muy poquito. Sí, es cierto, es muy poquito, pero de gota en gota se llenó el mar, ¿verdad? O sea, ¿cuántas cajas de registro tiene el sistema pluvial de, digamos, de la ciudad de Curridabat? Deben ser cientos. Entonces, de poquito en poquito, lo que estoy haciendo es reduciendo un poco ese volumen que tiene que manejar el sistema pluvial. Poco a poco se pueden ir haciendo otras mejoras, como incorporando paredes verdes donde haya posibilidad, transformando los techos. Algo que también han hecho algunos municipios es ampliar las zonas de parque, digamos, las zonas permeables del cantón, de manera que se vayan reduciendo los volúmenes de escorrentía que llegan al pluvial. Y esto es muy importante porque
como ya tenemos prácticamente todo tapizado de pavimento y concreto y materiales impermeables, las zonas donde podíamos mejorar el pluvial ya es muy difícil ampliarlo, porque ya se construyó, porque ya se desarrolló, o sea, tendríamos que demoler calles, en algunos casos inclusive viviendas, porque se construyó encima del cuerpo receptor, y eso no es una solución que sea muy aceptada por la sociedad. Debería quedar como una condición excepcional, pero en el corto plazo esos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia. Bueno, ya tenemos bastantes preguntas. Vamos a responder las que podamos y si no, dejamos unas cuantas para enviarlas vía correo electrónico. Don Julio Ramírez pregunta que si ya está la guía a la venta. Sí, señor, la guía, bueno, la guía, perdón, la guía que no está a la venta, se puede descargar de la página del colegio, es gratuita para todo el que la quiera descargar de ahí, digamos, no solo los miembros del colegio, sino también gobiernos locales que quieran utilizarla, igual la pueden descargar de la página del colegio. La siguiente pregunta es anónima. Dice, al diseñar alcantarillado se tiene un porcentaje de caudal que se debe respetar para la estructura. Correcto. Lo que pide la norma de la IA es que para el caudal de diseño, el conducto eh, eh, vaya o el flujo no supere el 75% del tirante máximo del conducto. Entonces, digamos que ahí hay un factor de seguridad, digamos, y está pensado sobre todo para que materiales flotantes no se queden pegados en la alcantarilla, siempre pensando en cosas más naturales como hojas y pequeñas ramas y cosas que pueda acarrear el agua, digamos, a partir de parques o de terrenos baldíos. Lo que pasa es que, como hemos visto muchas veces en las noticias, nuestros sistemas pluviales acarrean llantas y pedazos de refrigeradoras y qué sé yo, otra serie de cosas que por más que queramos, pues eh, eso obstruye el pluvial y aunque le dejemos ese 25% de factor de seguridad, pues eso no va a ser suficiente. La siguiente consulta es de Keniel Bello. ¿Qué propuesta que que le llame la atención, que sea realmente integradora, ha visto en el país? Bueno, de momento hay muchos ejemplos, digamos, de municipalidades que están haciendo grandes esfuerzos dentro de las limitaciones, no solo presupuestarias que tienen, sino también de, de espacio. Me viene a la mente Santa Bárbara, Belén, Curridabat, San José, están haciendo así como grandes esfuerzos. He visto también que en proyectos individuales hay algunos diseñadores arquitectónicos que están incorporando esta parte de eh, infraestructura verde en techos, en paredes o mejorando los drenajes en áreas verdes, como decir, el, el bajante viene del techo, pero en lugar de enterrarlo y llevarlo hasta el pluvial, lo que hacen es que lo esparcen sobre la zona verde para que, bueno, pongámoslo entre comillas, se inunde la zona verde, o sea, que esa escorrentía se distribuya sobre la zona verde para generar infiltración como si fuera un jardín de tormenta y en un extremo de la zona verde ponen una pequeña estructura vertedora con un pequeño canal para que ya lo que la zona verde no puede manejar, eso vaya a la cuneta, de ahí al tragante y de ahí al pluvial. Y he visto también en algunos vecindarios, digamos, gente que se ha comprometido poniendo, digamos, desconectando el bajante y poniendo biojardineras, es decir,
que pueden ser biojardineras largas o tipo estañón, donde el agua que viene del techo se acumula y demás. Me recuerdo de una, creo que fue en Flores, donde pusieron un estañón pero sin fondo, o sea, lo sentaron sobre el jardín, de manera que el agua este, eh, filtraba por el material filtrante del estañón, la parte superior tenía flores y matas y esas cosas, ¿verdad? Y luego, pues lo que llegaba hasta el fondo, pues también, como no tenía material impermeable, también se infiltraba. Y en la parte superior le dejaron un orificio que sale a un empedrado que lleva, digamos, conduce esas aguas hasta un punto del jardín donde se conecta nuevamente al pluvial. Sí, todas esas cosas son muy válidas, como les digo, ayudan a mantener, o perdón, a disminuir el volumen de agua que llega al pluvial, lo que hace que eventualmente las mejoras al pluvial sean más manejables para empezar a evitar las inundaciones urbanas. Muy acertado con lo que está diciendo don Rafa. Tenemos otra consulta que dice, vi en la guía recomendaciones de plantas que se pueden utilizar en la infraestructura verde. Estas plantas son autóctonas. ¿Qué referencias tenemos nacionales de plantas para estos usos? Las que están ahí las elaboramos con ayuda de una profesional en ingeniería forestal y con un profesional en botánica. Eh, Realmente se seleccionaron en función del tipo de follaje, o sea, que sea, primero, bueno, hubo dos condiciones, ¿verdad? La primera era que no fuera vegetación pesada, digamos, como decir, voy a poner un guanacaste en un techo verde, ¿verdad? Sino más bien que fuera vegetación de poco peso para no generar problemas estructurales, por un lado. Y por otro lado, que tuviera una densidad de follaje que permitiera un alto nivel de intercepción de la precipitación. Entonces, bajo esos dos principios, se escogieron las plantas que están recomendadas en la guía. Sé que la Universidad de Costa Rica está llevando a cabo investigaciones. De momento son investigaciones muy controladas porque son investigaciones de laboratorio, es como para tratar de medir volúmenes de intercepción, de infiltración, o sea, la eficiencia de estos sistemas. Es posible, pues yo espero que no solo sea posible, o sea, que se convierta en una realidad, que en un futuro cercano eh, esta, estas recomendaciones se amplíen con los resultados de estas investigaciones que se están haciendo en la universidad. Tenemos bastantes consultas, entonces vamos a responder una más y el resto nos comprometemos a enviarlas vía correo electrónico a todos para que puedan ver ahí su respuesta. Tenemos otra consulta anónima, dice, ¿podría ampliar sobre cómo la capacidad de un sistema de amortiguamiento funciona para un periodo de retorno alto, pero deja de funcionar para un periodo de retorno bajo? ¿O es que entendió mal la idea? No, no, entendió correctamente la idea. Lo voy a tratar de explicar tomando como referencia las lagunas de detención. Si yo tomo la tormenta con 25 años de periodo de retorno, digamos que esa es la que me dice el gobierno local, que es para la que tengo que diseñar el pluvial de mi proyecto. Una tormenta con 25 años de periodo de retorno genera un gran volumen de escorrentía, digamos, bueno, uno de precipitación y consecuentemente uno de escorrentía. Por lo tanto, si solo pongo una tubería de salida del sistema, voy a tener que poner una tubería de un diámetro muy grande, digamos, 1 metro o algo así, ¿ya? Para poder desfogar el caudal que me permiten desfogar para la tormenta con 25 años de periodo de retorno. Pongámosle numeritos así como
que el área del proyecto me va a generar un caudal máximo instantáneo de 4 metros cúbicos por segundo, pero solo me permiten desfogar la mitad de eso, o sea, tengo que desfogar 2 metros cúbicos por segundo, entonces voy a, como máximo, entonces, y como además tengo que dejar el 25% del área hidráulica de ese sistema libre, pues entonces me va a salir un tubo, un diámetro de tubería grande, 1 metro o tal vez más de 1 metro. Ahora, cuando se da una tormenta menor, que son las más frecuentes, digamos que la de 1 en 5 años, me produce un caudal máximo de 1 metro cúbico por segundo. Bajo la restricción que me impone la municipalidad, yo debería desfogar solo 0,5 metros cúbicos por segundo porque me están diciendo que solo me permiten desfogar la mitad de lo que se produce antes del desarrollo. Pero como tengo una tubería muy grande de salida, pues conforme entra ese volumen de agua, que es mucho menor, o sea, es, digamos, de 4 a 1, pues entonces esa tubería tiene una capacidad muy grande, o sea, una eficiencia muy grande de evacuación. Entonces, puede perfectamente ser que en lugar de estar desfogando 0,5 metros cúbicos por segundo, estoy desfogando 0,8 metros cúbicos por segundo. Entonces, si bien es cierto, estoy haciendo un pequeño amortiguamiento, no estoy cumpliendo con lo que la municipalidad me pide, porque me estoy pasando en un, ¿qué? De 500 a 800, en un 60% del caudal máximo que se me pide para la tormenta con 5 años de periodo de retorno, ¿ya? Por eso es que es muy importante, digamos, se puede hacer el diseño empezando por la mayor y luego revisando para las menores. Yo en lo personal lo que hago es que empiezo con las tormentas menores, pongo una batería de alcantarillas, 2 o 3, para sacar la tormenta o la escorrentía con 2, 5, 10 años de periodo de retorno, con las condiciones que me pide la municipalidad, y para tormentas mayores, para que la altura del almacenamiento no se haga muy grande, pongo una segunda batería de alcantarillas por encima de la primera para agarrar la de 15, la de 20, la de 25, y siempre, pues, como una recomendación adicional, siempre dejo un vertedor de emergencia para si se da la de 50 años o alguna que exceda el periodo de retorno de diseño. Les damos las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros. Recordarles que la charla queda grabada y colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles para que la puedan compartir o bien repasarla en caso de que se perdieran de algo. Queremos darle las gracias al ingeniero Rafael Oreamuno por su tiempo, por compartir con nosotros su conocimiento el día de hoy y recordarles que les enviaremos las consultas que no se han respondido en vivo vía correo electrónico a todos los participantes del webinar del día de hoy. Sin más, damos por finalizado la conferencia. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.